el susurrar. Todos saben cuán importante es que la voz del Señor hable en nuestro interior y sepamos estar atentos. Ustedes saben que el reino, ya hace tiempo que venimos hablando del reino, y es un ámbito donde todo lo gobierna el Señor. Es un ámbito de gobierno donde nosotros nos movemos y respondemos a su ley. Cuando nosotros nos cedemos al gobierno del Rey, hay una ley que actúa en ese ámbito. Y saben que la ley no es otra cosa que lo que el Rey quiere para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo el Rey para tu vida, para nuestra familia, para esta generación? ¿Qué es lo que está queriendo el Rey? Y saben que lo que el Rey está queriendo es una generación completamente rendida a Él. Es una generación donde se rinden todos los aspectos. Es una generación donde el Rey está queriendo que su evangelio avance. En donde el Rey está queriendo que sus buenas noticias sean predicadas, sean enseñadas. El Rey está queriendo muchas cosas, pero todas esas cosas responden a una ley eterna. Todas esas cosas que el Rey está queriendo para nosotros responden a una ley eterna. El querer del Rey, ustedes saben que se puede dar de diferentes maneras. Seguramente cada uno de ustedes han experimentado algún testimonio donde el Rey se quiso dar a conocer. Cada uno de ustedes saben cómo actúa el Rey queriendo algo para nosotros. Pero el Rey se puede dar a conocer de diferentes maneras. Pero una de las más importantes es que Él se comunica con nosotros por medio de un susurro. Y saben que el susurro es un aspecto cuando una persona te habla muy bajo. Ni siquiera usa las cuerdas vocales, sino que usa solamente la respiración. Eso es lo que hace un susurro. Ni siquiera se esfuerza para hablarte, sino que solamente con solo respirar te está diciendo las cosas. El uso de la respiración en lugar de las cuerdas vocales es significativo. ¿Cómo creó Dios a Adán? ¿Cómo lo creó? Sino que solamente con un susurro. Susurró al hombre y lo creó. De esa manera, Adán y nosotros fuimos creados por medio de un susurro. ¿Y saben algo? Que el susurro suele estar en los secretos. El susurro aparece en nosotros en los secretos, amado. No hay otro medio de comunicación donde el Padre quiere darse a conocer si no intimamos con Él. Si tú no te encierras a intimar con el Padre, es poco probable que escuches su voz. Es poco probable que sepas cómo conducirte. Porque cuando intimamos con el Padre, cuando estamos en los secretos con Él, ahí es cuando el susurro de Él empieza a darse a conocer. ¿Por qué habla Dios a veces en susurros? ¿Por qué Él se da a conocer de esa manera? Cuando alguien se expresa en susurro, saben que la persona debe acercarse mucho. Es como cuando te quieren decir algo en lo secreto, vení que te quiero decir algo.
y vos pones tu oído para que esa persona en voz baja te diga algo. ¿A cuántos se nos ha confiado un secreto? ¿Y cuántos hemos guardado? Es más, cuando esa persona se tiene que acercar, nosotros estamos más atentos que nunca cuando nos vienen a decir un secreto. ¿O no es así? Estamos más atentos, y no hablo de chismes. Los chismes son para los mates. Hablo de otra cosa. Nosotros ahí estamos atentos. Atentos a esa persona que nos viene a susurrar. Ese es el medio que el Rey está queriendo para nosotros. Ese es el medio donde el Rey está esperando que nuestro corazón se incline a Él. Es necesario que tu corazón empiece a inclinarse a la voz del Rey. Es necesario que tu corazón empiece a inclinarse. Es necesario que tu vida sea rendida al Rey. No hay otra forma de poder oír al Rey que estando rendido a sus pies. Seguramente muchos de los que están aquí han escuchado la historia de Elías. Quiero que leamos en Primera de Reyes 19:12. Primera de Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. El susurro de Dios. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y solamente fue un susurro. Fue tan apacible esa voz que antes de todo eso había sucedido un terremoto, había fuego, pero Dios no quiso hablar a través de todas esas ocasiones. Más adelante voy a tocar puntos como Dios a veces en los procesos no te va a hablar, sino que pasado el proceso te va a susurrar del por qué viviste ese proceso. Entonces vas a ver terremotos, vas a ver fuegos, pero por ahí Dios no te va a hablar, sino que pasado todo eso va a suceder un susurro y va a venir Dios a decirte: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios habla. De eso no hay duda, por eso estás aquí sentado. Por eso estás del otro lado cuando puedas oír este mensaje. De eso no hay duda, Dios habla, por eso hemos llegado a su evangelio. Va a seguir hablando porque hay una generación que está esperando que Dios hable a través de nosotros. En todo momento Dios está hablando. Y puede ser a través de un mensaje, puede ser a través de una canción, de una oración. Aun cuando tu hermano te habla por un mensaje de WhatsApp, o por una llamada, o por un abrazo, aún Dios sigue hablando en todos los aspectos. Pero lo más importante, familia, es cuando Dios empieza a hablarte por medio de un susurro. Porque si Dios te empieza a hablar por medio de un susurro, es porque estás queriendo intimar con Él. Es porque estás queriendo intimar con Él. El susurro del Rey puede aparecer en nosotros en diferentes momentos. Y saben que siempre vamos a necesitar que Dios nos hable claro. Siempre vamos a necesitar que Él nos hable con una voz apacible. Muchas veces nos encontramos con situaciones que necesitamos
que Dios nos indique si estamos haciendo lo correcto o estamos errando. Muchas veces estamos necesitando que Dios en esas situaciones nos hable de forma específica, de forma clara, contundente. ¿Cuántas veces esperamos que Dios sea esa voz nítida? En ocasiones necesitamos tomar una decisión donde a veces las opciones son certeras y no contradicen la palabra de Dios, pero a veces las decisiones sí lo hacen. Hay opciones que a veces nos contradicen y nos enseñan a errar. Pero si estamos atentos a la voz de Dios, no vamos a contradecir a la palabra de Dios. ¿Qué hacer cuando nos pasan esas cosas? Es ahí donde a veces le pedimos a Dios que nos hable directamente, que para oír su voz es necesario algo visible, es necesario una señal, algo claro para nuestras vidas. Porque seguramente la situación que estás viviendo o es algo que Dios te puso o es algo que vos buscaste. Entonces necesitamos resolver esos asuntos rápido, porque es necesario resolverlos, porque hay una generación que está esperando del Hijo de Dios. Es necesario resolver esos asuntos para crecer espiritualmente, para crecer corporativamente. Algo similar le pasó al profeta Elías. Él estaba esperando algo visible o algo sobrenatural. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando eso de Dios? ¿Cuántas veces estamos esperando algo visible o sobrenatural para nuestras vidas? Eso es lo que estaba viviendo el profeta Elías. Él quería oír la voz de Dios, quería oír lo que estaba aconteciendo en su vida. Él estaba queriendo eso, pero ¿saben por qué Dios apaciblemente empezó a hablar sobre él? Porque Elías tenía un corazón atento. Elías estaba atento a que cuando Dios hablara, él podía oírlo. Elías estaba atento. Elías estaba dispuesto a oír y recibir lo que Dios quería para él. Y saben que Elías, por más que pasaban terremotos, por más que había fuego, no encontró la voz de Dios externamente, sino que esperó que el susurro de él empiece a direccionarlo. Porque es clave cuando Dios empieza a decirte qué estás haciendo con tu vida. Es clave cuando empiezas a entender lo que estás realizando mal. Cuando tomas conciencia de tus malas decisiones, es necesario revertirlas. Es necesario revertirlas. Porque si el Espíritu Santo te habla, es para que empieces a tomar conciencia de una vida eterna y no de una vida temporal. Entonces tus malas decisiones siempre te van a llevar a vivir una vida temporal y fracasada. El Espíritu Santo jamás va a venir a hablarte y a susurrarte para que te equivoques. El Espíritu Santo viene a hablarnos y a direccionarnos y a llevarnos a las profundidades de los secretos, a mostrarnos lo que Él realmente quiere para esta generación. Algo nuevo estaba ocurriendo en el profeta Elías. Algo nuevo estaba ocurriendo en él. Dios no viene a hablarnos por medio del trueno, por medio del terremoto. Él no viene a hablarnos por esas circunstancias externas, sino que Él viene a hablarnos a nosotros mismos internamente. Hay una voz en nuestro interior que está gimiendo. Esa es la voz del Padre para nosotros. Esa es la voz, ese es el susurro que viene
Elías no encontró algo externo, sino que a través de ese susurro, de esa brisa apacible, ahí Elías empezó a escuchar la voz de Dios. Ahí Elías empezó a conectarse con esa voz. ¿Qué es lo que permitió que él oyera la voz? ¿Qué es lo que permitió que Elías oyera la voz? Que tenía un corazón atento. Estaba atento a lo que el Padre podía venir a decirnos. Estaba atento. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se traduce eso para nosotros hoy? ¿Cómo se traduce lo que Elías vivió en ese momento para nosotros hoy? ¿O tú eres diferente a lo que Elías estaba viviendo en ese momento? No eres diferente a Elías, porque tienes un corazón y tienes la decisión de estar atento a su palabra. ¿Cómo nosotros aprendemos a escuchar el susurro de Dios en nuestras vidas? ¿Saben, amado, que aunque vengamos 2 veces por semana a sentarnos a oír una palabra, puede que el susurro del Rey se comunique en estos ambientes? Puede que no. Puede que vayas a tu casa y no escuches nada. Pero ¿saben por qué? Porque ni en tu casa ni acá estás atento a la voz del Padre. Entonces, a veces las cosas son muy poco significativas, pero necesitamos tomar conciencia y estar atentos realmente a la voz del Padre. El conocerlo a Él te permite escuchar su voz. ¿Cómo aprendemos a discernir la voz del Padre? ¿Cómo aprendemos a discernir su voz? Pregúntese, ¿cómo sabes cuando Dios te está hablando, Blanquita? ¿O son otras voces? ¿Cómo diferencias esas voces? María, ¿cómo diferencias cuando Dios te habla y cuando es otra voz? ¿Cómo diferencian las voces? ¿Cómo saben que es Dios hablando a tu vida y no son las tinieblas hablando a tu vida? ¿Cómo sabes diferenciar quién es el Rey hablando o si son esos pequeños susurros que la serpiente viene a darnos al oído? ¿Cómo sabemos quién es quien nos habla? Si es Dios o son nuestros impulsos que nos direccionan a cometer otras cosas. La forma de escuchar su voz es conociéndolo únicamente. Aún a los jóvenes, a los adolescentes que están acá, saben que la única opción que tienen es estar atento a la voz, porque por más que papá y mamá los guíe, van a errar 10.000 veces. La única opción que tienen es estar atentos a la voz del Padre, porque podrá venir mamá y papá con sus ejemplos a decirte lo que está bien y lo que está mal, pero vos vas a hacer lo que querés. Pero es necesario que estés atento a la voz del Rey. Es necesario que estemos atentos a la voz del Rey, porque esa es la forma de saber qué es lo que el Rey quiere. Necesitamos escuchar la voz de Él, y es la única manera que tenemos es conociéndolo. Es conociéndolo. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo que es básico para mi vida. Si alguien viene y me pregunta, ¿qué es lo que quiere beber David? Yo lo sé.
es un vaso de Coca-Cola con hielo y que esté bien fría. Es más, tiene una Coca-Cola ahí. Pero la única manera de yo saber eso es conociéndolo. Es conociendo lo que Él quiere y cómo lo quiere. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el Rey? Necesitamos saber lo que el Padre está queriendo y cómo lo quiere. Necesitamos perfeccionar con los pasos de los años. ¿Cuántos años de creyentes tenemos, no? ¿Cuántos años? ¿Y se ha preguntado alguna vez qué es lo que quiere el Rey y cómo lo quiere? Porque obviamente que el Rey quiere que congregues. Pero hay una vida mucho más que venir a una reunión. Hay algo más. ¿Y te has preguntado qué es lo que está queriendo el Rey y cómo lo quiere? Necesitamos conocer la voluntad del Padre y oír su voz en algo específico en mi vida. Yo no necesito solo leer su palabra, sino también conocerlo más íntimamente en la oración y en la obediencia al accionar del Espíritu en mi vida, porque así puedo conocer la voluntad de Dios. Es la única manera para no equivocarnos. Yo no me quiero equivocar, yo no quiero errar. ¿Usted quiere equivocarse? ¿Usted quiere errar? Entonces empieza a intimar con el Padre. Empieza a tomarte esos momentos en los secretos con Él. Y a inclinarte y a rendirte y a quebrantarte delante de Él. Porque es la única manera que vas a encontrar de no errar. Es la única manera de no ser ignorantes. Es la única manera, amados. La voz del Padre no contradice la palabra. El Espíritu nunca va a contradecir lo que está escrito en la palabra. Si ves que estás siendo guiado a equivocarte y a errar, puedes estar seguro que esa no es la voz de Dios. Puedes estar seguro que esa no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios no nos enseña a equivocarnos. La voz de Dios no nos enseña a errar. Son nuestras propias voces que toman decisiones equivocadas. Y las decisiones equivocadas las tomamos cuando no intimamos con el Padre. Cuando no conocemos lo que Él quiere para nosotros y cómo lo quiere para nosotros. Si estamos atentos, sé que vamos a poder oír su voz en cualquier momento de nuestra vida. Sobre todo cuando el Señor te permite pasar por desiertos, por aquellos momentos de aflicción y de pruebas, por circunstancias difíciles. Saben que en esos momentos no podemos oír esa voz. Cuando estamos en esos momentos de aflicción, no podemos oír la voz. Y lo único que le pides al Padre es una guía, es un consuelo, es un aliento de vida. Pero tus oídos empiezan a colapsarse de decisiones. Se empiezan a colapsar de decisiones donde no saben si son las apropiadas. Porque a veces veo a los padres tener decisiones que no saben si son las correctas o no. Por eso es necesario a veces no solo intimar con el Padre por nosotros mismos, sino intimar con el Padre por las generaciones que hay. Porque las decisiones que nosotros tomemos, nuestros hijos van a responder a ellas también.
El susurro del Padre no solamente viene individual, el susurro del Padre viene corporativamente. Y corporativamente incluye a toda generación. Es importante que estemos atentos a su hablar. Es importante. Vamos a poder oírlo al Espíritu Santo. ¿Saben cuando llegan esos momentos de aflicción, de pruebas? Siempre van a llegar con un propósito, por Dios mismo para nosotros. Siempre van a llegar a nosotros para tener un crecimiento en Él. Para que Cristo sea incrementado, para que Cristo sea visto en nosotros. No es porque el hermanito está pasando esa prueba, sino es porque necesitamos ver a Cristo creciendo en ese hermano por ese proceso. Necesitamos estar atentos para poder acercarnos más a Él, para que Él nos moldee y para que Él transforme nuestro carácter a su imagen y prepararnos para cumplir lo que Dios ha planificado hacer con nosotros y a través de nosotros. Porque eso es lo que necesitamos saber, qué es lo que Dios ha planificado con nuestra vida, con nuestra generación. En los procesos pasamos por periodos de mucha oscuridad. Nuestro orgullo siempre va a ser lastimado, va a ser quebrantado. Nuestro yo se empieza a romper a pedazos. En esos procesos descubrimos que nada somos y a veces esos tiempos difíciles son tan largos que parecen interminables. A veces le preguntamos a Dios, ¿cuándo va a terminar esto? Y viene el susurro del Padre a decirte lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Por eso, amados hermanos, necesitamos anhelar el oír el susurro de la voz de Dios. En la ley del reino y el querer del rey se genera en nosotros una incomodidad terrible. La voz del rey empieza a sacarte toda la comodidad que tú tienes, porque sabes que cuando estás cómodo, lo estás haciendo a tu manera. Cuando hay comodidad en tu corazón y en tus pensamientos, y aún en las decisiones, lo estás haciendo a tu manera. Si estás viviendo incómodamente, déjame decirte que es el Padre tomando las decisiones. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas de vida. Nos obligamos por las circunstancias adversas y nuestra mirada, pero aún en medio de la prueba debemos tener una esperanza de gloria. En medio de la circunstancia debemos tener una esperanza, porque esa esperanza viene a nosotros por medio de un susurro. Esa esperanza, por más chiquita que la veamos, está ahí en el susurro, en la voz del Padre. Pues las palabras de Dios dicen Romanos 8:28, para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El llamado de Dios viene por esa voz apacible. El llamado de Dios viene a nosotros por esa voz, por ese susurro. Oro en esta noche para que el Señor, en la medida que lo vas conociendo, te dé ojos para verlo y oídos para que lo puedas oír de forma clara y casi audible, para que su nombre sea exaltado en todo momento y en todo lugar, para que Él sea glorificado en tu vida. ¡Oh Señor! Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Mi Jesús no cambia, mi Cristo no cambia. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Pero saben,
Cambiamos porque hemos oído al Rey. Cambiamos porque hemos decidido el querer del Rey. Necesitamos rendirnos a Él en sumisión y obediencia, aceptando su voluntad para nuestra vida, para que su propósito se cumpla en nosotros. Oh Señor, les invito a colocarse sobre sus pies. Vamos a finalizar con este pasaje en Salmos 143. Cómo David en ese momento empezó a tomar forma de que necesitaba la voz de Dios. Cómo David en ese salmo empezó a notar lo que el Dios de ese momento estaba queriendo y cómo lo estaba queriendo. Necesitamos estar atentos. Santo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Como David arranca diciendo, respóndeme por tu verdad. Y lo que el Rey está queriendo es que andemos en la verdad. Necesitamos andar por su justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tiniebla como los ya muertos. ¿Cuántos de nosotros han habitado en tiniebla? ¿Cuántos hemos habitado en esa oscuridad? Pero bendita la gracia, bendita la luz que nos trajo delante de su presencia. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Miren lo que dice el verso 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme saber lo que tú estás queriendo. Hazme saber cómo lo estás queriendo, Espíritu Santo. Hazme saber cómo estás queriendo y cómo lo estás queriendo, Rey. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Hazme oír tu voz, Señor, porque en ti he confiado, en ti hemos confiado, Señor. Hazme oír tu voz para saber cómo estás queriendo que camine, Señor, en esta tierra con rectitud. Hazme saber, Señor, cuáles son los enemigos propios que nos hemos armado, Señor. Porque a veces somos nosotros quienes traemos nuestros enemigos. Necesitamos estar atentos a la voz del Padre. Necesitamos estar atentos al oír de Dios. ¿Cómo le estás
queriendo, Señor, cómo lo estás queriendo. No hay otra cosa, Señor, en mi corazón que anhele una generación que quiera verte, que quiera oírte, Señor. No quiero que mi generación tome esas malas decisiones que yo tomé. Yo quiero ver una generación, Señor, que está anhelando ver tu manifestación, Señor. Yo quiero oírte, Padre, realmente con esa voz apacible, con ese susurro, Señor. Realmente quiero oír esa voz donde nos direcciona a tomar las decisiones correctas, donde nos direcciona, Señor, a conducirnos en tu verdad presente. Oh, Señor, enséñanos a oírte. Enséñanos a intimar en tu presencia, Padre, donde solamente eres tú, Señor. Empieza a callar las voces externas, Espíritu Santo. Empieza a callar todo lo externo en nosotros, los que está llevando en esta temporada a equivocarnos. Espíritu Santo, empieza a tomar el orden, empieza a tomar el gobierno, Señor. Empieza a tomar ese orden en nosotros, porque hemos cedido a ti, Señor. Hemos cedido a poder oír tu voz claramente. Hemos cedido, Señor, a que tú tomes el control de cada situación. Hemos cedido a que tú gobiernes, Señor, en cada área, en cada faceta de mi vida, Señor. Espíritu Santo, queremos encontrarnos como Elías, Señor, en esa cueva. Y por más que pasen terremotos, por más que pasen huracanes, por más que todo se esté prendiendo fuego, se esté cayendo a pedazos, Señor, ahí donde tu voz empiece a resonar, ahí donde tu voz empiece a hablarnos, Señor, por medio de un susurro, ahí quiero estar, Padre, ahí quiero responderte, ahí quiero sumergirme, Señor, en tu voz. Queremos estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que tu palabra traiga frutos, Señor, al 100%. Que tu palabra traiga frutos, Señor, y que no haya corazones, Señor, infértiles. Que haya corazones, Señor, que puedan producir tu palabra en sus hogares, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Señor.